Bueno amigos, volvemos a este video donde vamos a pagar una deuda técnica. Tenemos que la inyección de dependencias. Para ello vamos a hacer aquí un controlador, un servicio. Solamente va a ser netamente para pruebas. No tiene nada que ver con la aplicación. Lo llamamos GUID Controller. Pero vamos a empezar desde el inicio. Van a crear acá en Services una clase que llame GUID Generator Services. Y acá vamos a crear este montón de cosas. Primero vamos a crear una interfaz base que tiene un getUID y que vuelve un UID para de contar. Luego vamos a crear bueno, por cada scope que tengamos de ciclo de vida de la inyección de dependencias, vamos a crear una interfaz. Momento, aquí hay un momento de clarificar. La inyección de dependencias, si ya lo hemos visto en el proyecto, inyectándolo por el constructor y demás, vamos a Configuration Dependency Injection, en el método de extensión creamos eso. Hasta ahí ustedes aprendieron a copiar y pegar y a meter eso ahí, ¿cierto? Vieron que estamos trabajando con la scope y resulta que no solamente existe el scope, existe el singleton, el transient y el scope. .NET ya en sus últimas versiones nos ha venido proveyendo de manera nativa de hacer inyección de dependencias. Y esto es algo muy poderoso y algo que me gusta mucho de este framework, ¿cierto? Para C Sharp, como lo es .NET. Nos provee nativamente esto, no necesitamos una librería externa o algo que nos haga la inyección de dependencias. Eh, Hace muchos años había que tener librerías, aún así todavía existen librerías como AutoFag. AutoFag es una librería que nos ayuda a hacer la gestión de inyección de dependencias también, pero necesitamos instalar una librería para algo que en la mayoría de los casos con el que nos provee nativamente nos va a funcionar de mil maravillas. Entonces, vámonos a explicar de manera rápida cuáles son esos tres tipos. Esos tipos realmente son ciclos de vida de la inyección de dependencias. Entonces tenemos el tipo singleton que vive a nivel de aplicación. Es mediante la aplicación se prende y se apague. En ese tramo de tiempo va a tener una sola instancia en memoria. ¿Sí? Cuando se llama, inmediatamente se cree, se queda en memoria y si la sigue llamando, llama a la misma instancia una y otra vez. ¿Sí? Cuando tenemos el scope, va a vivir durante la transacción. ¿Sí? Transacción, entiéndase como cuando hacemos login. El request entra, el request sale durante ese ciclo de vida, mientras que respondemos, esa inyección de dependencias está viva. Una vez se entregue la respuesta, se muere esa inyección de dependencia. Por eso es que hemos venido trabajando el scope. ¿Sí? Y el transient es que cada vez que tú la llames, él se crea una en memoria inmediatamente. ¿Sí? Luego creamos otra llamada indiv donde vamos a llamar esto y básicamente nos va a volver una clase llamada myYDDI, que es algo así como mi GUID de Independence Injection. Es lo que quise decir con eso. Entonces voy a agregar un GUID que es el primero que se obtiene en el controlador para ver cómo va cambiando. Un GUID en Transient, un GUID en Scope y un GUID en Singleton. ¿Sí? Y básicamente ya le estoy inyectando las tres interfaces que creamos, la de Generator Scope, la de Singleton, la de Transient, y simplemente hago un GUID, o sea, un get GUID. Listo. Ahora nos vamos a crear por acá el controlador y en el controlador lo que vamos a hacer es que generamos un controlador vacío y venimos aquí y le decimos vamos a declarar un generate scope, un transient, un singleton, un div y este div es el que ya los agrupa a todos, ¿sí? Y vamos a hacer la inyección de dependencias aquí, tran. Luego acá en el scope le vamos a decir genéreme un UID en scope, ¿cierto? Luego vaya y tráigame el indiv que él por debajo vuelve y los llama, ¿sí? Los devuelve y luego le digo agrégale a la propiedad controller este y con esto podemos empezar a comparar. Luego va a hacer lo mismo con el Tracian, luego va a hacer lo mismo con el singleton. Básicamente lo que yo voy a hacer es por cada método, dependiendo del método que quiera, mando a generar eh, mando a ejecutar una dependencia para verificar que me vuelva un UID, ¿cierto? Básicamente es lo que hago. Entonces mando a término UID en modo transient, en modo singleton, en modo scope, ¿sí? Cada uno se tiene que comportar de manera diferente.
y luego le mando a pedir los tres y ya luego acá al final le agrego al controller el primer YD que generamos para poder comparar el que está en el controlador al final, el Tracient, el Scope. Entonces si estamos en modo Scope podemos ver que van a coincidir o vamos viendo como la diferencia. Netamente es eso, generar como un montón de YDs en los diferentes modos y examinarlos. Listo. Y simplemente retornamos al final el valor. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver si es verdad lo que les estoy diciendo. Entonces acá no nos vamos a poner con Postman porque esto es simplemente una prueba que solamente la vamos a ejecutar esta vez y ya no más. Vamos a darle en Scope. Cuando le damos Execute, miren acá, voy a ponerlo un poquito más pequeño. Cuando le doy acá Execute, miren los numeritos, ¿sí? El controller ID cambia y el Scope ID porque lo estoy ejecutando en el modo Scope, ¿sí? Miren, es el mismo. El Scope y el ID Controller ID es el mismo, o sea que nos funciona. Quiere decir que durante toda la aplicación él está respondiendo esto bien y este también. Y cuando le hago acá, y miren que lo único que no cambia es el singleton, lo que yo les decía, una sola vez en memoria. Miren pues que nunca cambia y estos dos siguen siendo lo mismo, lo cual es correcto porque la estoy ejecutando en modo scope, ¿sí? Y este sí cambia cada vez que lo ejecuto, sí o sí, y no concuerda con ninguno porque es un transient. El transient siempre va a cambiar. Ahora vamos a ejecutar el transient. Y entonces aquí podemos ver lo siguiente. Vamos a ejecutarlo una vez. Y vemos que en el transient ninguno coincide. Ni el del controlador porque está en modo transient, ni el tracing porque pues en tracing va a cambiar uno nuevo. El scope va a cambiar, obviamente sí, porque por cada petición él cambia, pero en teoría este y este en los anteriores cambian, porque recuerden, el scope vive durante el llamado, ¿cierto? Entonces por eso coincidían, pero aquí no van a coincidir porque cada vez que se invoca es un valor diferente. Entonces, como ven, está correcto el comportamiento. Cada vez se genera uno diferente. El singleton sigue siendo el mismo forever. ¿Sí ven? Perfecto. Y ahora nos vamos para el singleton. Y en el singleton, en teoría, ya aquí cuando ejecutemos, miren, el singleton y el controller deben coincidir y nunca cambiar, miren. Por más que yo haga lo mismo, cambia el transient, cambia el scope, pero nunca cambia ni el controller GUID porque el controller GUID está en modo singleton ya y el GUID sigue siendo el mismo. Entonces miren, por más que yo le dé eso nunca cambia, a no ser de que yo tumbe el servidor, vuelve y lo inicie y ese inició en 04, ¿cierto? Cuando volvamos a ejecutarlo, él ya va a cambiar, porque pues ya dejó de vivir la aplicación. Y efectivamente vemos aquí que ya no es él, empieza por 4 algo, ¿sí ven? Entonces de esta manera podemos explicar de manera rápida, fácil, en qué consiste la inyección de dependencias y en qué casos ya tú, de acuerdo a lo que acabaste de aprender, cómo lo vas a manejar, ¿sí? Mi consejo, casi siempre todo manejen en uno de mis consejos es trabajar esto de manera en scope, en modo scope, porque es mucho más fácil y no les va a dar problemas ni nada. Entonces va a ser mucho más fácil trabajarlo acá porque casi todo lo necesitamos que viva durante la transacción, ¿sí? Eso sí, el tracing casi no lo utilicen porque imaginen que cada vez que usted mande algo generando una instancia, eso se come la memoria. O sea, se va a comer la memoria. Si estás utilizando el modelo de Entity Framework en modo Transient, cada vez que estés haciendo esto, se va a generar una conexión y otra conexión y otra conexión. Te imagínate 1000 peticiones, van a ser 1000 conexiones a la base de datos prácticamente. Entonces es algo muy ineficiente. Y Singleton pues también es muy útil cuando tú quieres hacer cosas que no vayan a cambiar en el tiempo o cuando simplemente vas a subir una instancia que se va a utilizar en todo lado, una funcionalidad, y no quieres estar generando nuevas instancias sino que quede una sola en memoria. También es válido.
o vas a trabajar con temas de cacheo, cosas así por el estilo, el Singleton es una muy buena opción. Entonces, ahí tenemos estas tres formas. Espero que les haya gustado este video y continuamos con un par de videos más de mapping y de Fluent Validation.